Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este sábado 22 de noviembre, sábado de la semana 33 del tiempo ordinario, en que celebramos la memoria de Santa Cecilia, Virgen y Mártir. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Queridos hermanos, en este día en que celebramos a Santa Cecilia, recordamos que es la patrona de todos los músicos y que se está celebrando en Roma el jubileo de los coros. Pienso especialmente en todos esos hermanos que pertenecen al coro arquidiocesano de Guayaquil, que tenían el empeño de estar ahí presentes, y muchos de ellos no han podido estar por una estafa que han sufrido, y otros, gracias a Dios, han logrado hacer el viaje. Entonces, los pongo en mi oración a todos, a los que lo han logrado y a los que no han logrado, obviamente, para que consuelen su corazón en este día de Santa Cecilia. También les quiero pedir muchísimas oraciones porque hoy es mi aniversario sacerdotal, cumplo 17 años de haber sido ordenado sacerdote, así que me encomiendo a sus oraciones. En la primera lectura de este sábado leemos el primer libro de los Macabeos, capítulo 6, versículos 1 al 13. Cuando recorría las regiones altas de Persia, el rey Antíoco se enteró de que había una ciudad llamada Elimaida, famosa por sus riquezas de oro y plata. En su riquísimo templo se guardaban los yelmos de oro, las corazas y las armas dejadas ahí por Alejandro, hijo de Filipo y rey de Macedonia, que fue el primero que reinó sobre los griegos. Antíoco se dirigió a Elimaida con intención de apoderarse de la ciudad y de saquearla, pero no lo consiguió, porque al conocer sus propósitos los habitantes le opusieron resistencia y tuvo que salir huyendo y marcharse de ahí con gran tristeza para volverse a Babilonia. Todavía se hallaba en Persia cuando llegó un mensajero que le anunció la derrota de las tropas enviadas a la tierra de Judá. Lisías, que había ido al frente de un poderoso ejército, había sido derrotado por los judíos. Estos se habían fortalecido con las armas, las tropas y el botín capturado al enemigo. Además, habían destruido el altar pagano levantado por él sobre el altar de Jerusalén. Habían vuelto a construir una muralla alta en torno al santuario y a la ciudad de Bet-Sur. Ante tales noticias, el rey se impresionó y se quedó consternado a tal grado que cayó en cama, enfermo de tristeza por no haberle salido las cosas como él había querido. Permaneció ahí muchos días, cada vez más triste y pensando que se iba a morir. Entonces mandó llamar a todos sus amigos y les dijo: «El sueño ha huido de mis ojos y me siento abrumado de preocupación. Y me pregunto, ¿por qué estoy tan afligido ahora y tan agobiado por la tristeza si me sentía tan feliz y amado cuando era poderoso? Pero ahora me doy cuenta del daño que hice en Jerusalén, cuando me llevé los objetos de oro y plata que en ella había, y mandé exterminar sin motivo a los habitantes de Judea. Reconozco que por esta causa me han sobrevenido estas desgracias, y que muero en tierra extraña, lleno de tristeza». Palabra de Dios. Es verdaderamente llamativo cómo después de que en estos días hemos leído el terrible mal que ha producido este rey Antíoco en Israel, el terrible mal que lo ha llevado a querer la apostasía de los israelitas y a matar a tantos que no se sometieron a sus órdenes. Ver cómo hay un camino de arrepentimiento y de conversión. Esto nos recuerda un principio muy sencillo. La puerta de la misericordia no está cerrada jamás para nadie. Fíjate cómo hemos ido leyendo en estos días la acción
perversa, la acción ruin de este hombre. Y efectivamente le ha ido mal hacia el final de su vida. Pero no nos interesa que le haya ido mal, sino que en ese ir mal ha logrado abrir los ojos para reconocer la profundidad de su culpa. A lo largo de la lectura del primer libro de los Macabeos y del segundo podíamos decir, bueno, este hombre es un perverso que no tiene vuelta, cuyo corazón jamás se va a convertir, cuyo corazón jamás va a cambiar. Eso no existe. Eso no existe. Existe siempre la apertura a la misericordia de Dios. Qué hermoso es lograr ver cuán grande es la libertad del ser humano. Qué hermoso es reconocer que efectivamente hasta el hombre más perverso puede encontrar el camino de la misericordia. Imagínate cuando tú te topas, a mí me ha pasado muchas veces toparme con una persona que dice, yo no tengo perdón de Dios por todos los pecados que he hecho. O esa arrogancia de decir, no, es que mis pecados son tremendos y yo me confieso con usted, tendría que estar 2 días. Me pasó hace poquitos días atrás encontrarme con un amigo que me dijo justamente estas palabras. No, si tú me confiesas, 2 días de confesión. Mentira, hermano mío. Seguramente tu confesión durará 1 minuto porque generalmente cuando una persona está alejada de la gracia ni siquiera tiene la luz de la conciencia para reconocer sus pecados. Y entonces tendrá que decir esto repetido muchas veces y se quedará callado porque no sabe qué más decir. Es la arrogancia del corazón la que nos lleva a pensar, tanto a nivel personal, no, yo no tengo perdón delante de los pecados. No eres el inventor de los pecados. No eres el inventor de los pecados. No hay ningún pecado que puedas cometer que te lo hayas inventado tú. Y por otro lado, pensar de los otros esta situación. Es decir, que no tienen vuelta. El rey Antíoco efectivamente se enfrenta a perder sus sueños, a perder su poder. Y entonces, no solo pierde aquella batalla que quería dar porque quería conquistar más oro, sino que le llega un mensajero que le habla sobre la derrota delante de los judíos y cómo habían destruido el altar pagano levantado por él sobre el altar de Jerusalén. Y habían vuelto a construir una muralla alta en torno al santuario y a la ciudad de Betsur. ¿Qué hace el rey ante tales noticias? Se impresionó y se quedó consternado. Cae en cama, enfermo de tristeza, y aquí algo importantísimo para cada uno de nosotros, porque no le habían salido las cosas como él había querido. Gracias a Dios vemos que después hay ese reconocimiento de la culpa, pero fíjate en el motivo de la tristeza de este rey. No me han salido las cosas como yo había querido. Qué importante es en nuestra vida espiritual darnos cuenta que podemos tener muchos planes y podemos tener planes incluso hermosísimos y bellísimos. Oye, José y María seguramente tenían otros planes para el nacimiento de Jesús. Y sin embargo, ese nacimiento se produjo en el lugar que menos habían planeado e imaginado, un pesebre. Y tenemos que darnos cuenta entonces de que nuestros planes, mis planes, no son lo más importante. Qué bonito es cuando la realidad nos obliga a cambiar nuestros planes. Y qué bonito es tener el corazón lo suficientemente flexible para dejar atrás el plan que yo tenía. Sí, era el plan que yo tenía. Pero la realidad me demostró que no era el plan de Dios. Y lo acojo con corazón abierto. Lo acojo de verdad, con un corazón feliz. No, pero es que a mí no me gusta cambiar mis planes. Hermano mío, en la vida tantas y tantas y tantas y tantas veces tenemos que cambiar de planes. Y cuando lo hacemos, siendo dóciles a la voluntad de Dios, nos vamos a dar cuenta de cuánta alegría nos produce
el haber cambiado de planes, el haber dejado, el haber soltado los planes que yo tenía. En cambio, cuando me quiero agarrar a toda costa de los planes que yo he elaborado, ¿qué es lo que produce eso? Mucha tristeza, mucha tristeza. Y por eso este rey permaneció así, muchos días cada vez más triste pensando que iba a morir. Y entonces manda a llamar a sus amigos y les dice lo que le está ocurriendo. ¿Por qué estoy tan afligido ahora y tan agobiado por la tristeza si me sentía tan feliz y amado cuando era poderoso? Cuando las cosas me iban bien. Ahora me doy cuenta del daño que hice en Jerusalén. Me doy cuenta del daño que hice en Jerusalén y cómo mandé exterminar sin motivo a los habitantes de Judea. Reconozco que por esta causa me han sobrevenido estas desgracias. Es decir, por esta causa reconozco que he pecado, reconozco que he estado mal. Qué bonito es el camino de ese reconocimiento. ¿Por qué? Porque es el camino de la liberación verdadera. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 20, versículos 27 al 40. En aquel tiempo se acercaron a Jesús algunos saduceos. Como los saduceos niegan la resurrección de los muertos, le preguntaron, Maestro, Moisés nos dejó escrito que si alguno tiene un hermano casado que muere sin haber tenido hijos, se case con la viuda para dar descendencia a su hermano. Hubo una vez 7 hermanos, el mayor de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo, el tercero y los demás hasta el séptimo tomaron por esposa a la viuda y todos murieron sin dejar sucesión. Por fin murió también la viuda. Ahora bien, cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa la mujer? Pues los 7 estuvieron casados con ella. Jesús les dijo, en esta vida hombres y mujeres se casan, pero en la vida futura, los que sean juzgados dignos de ella y de la resurrección de los muertos, no se casarán ni podrán ya morir, porque serán como los ángeles e hijos de Dios, pues Él los habrá resucitado. Y que los muertos resucitan, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Entonces unos escribas le dijeron, Maestro, has hablado bien. Y a partir de ese momento ya no se atrevieron a preguntarle nada. Palabra del Señor. Esta escena que nos presenta el Evangelio de San Lucas es sumamente interesante por la profundidad que nos da sobre distintos temas. El primer tema al cual podemos apuntar nuestra reflexión y nuestra oración es que siempre en el mundo vamos a encontrar falsas argumentaciones, elaboradas de una manera ficticia, pretendiendo comprobar con ellas alguna verdad, cuando son simplemente una manera artificiosa de hablar, de pensar, una manera falsa de pensar, y normalmente elaboradas para simplemente producir la trampa intelectual, la trampa de la lógica. Fíjate, en primer lugar, lo que ocurre. Se nos dice que se acercan los saduceos a Jesús. Y se nos explica que los saduceos niegan la resurrección de los muertos. Este es su punto de partida. Toda su pregunta va a estar elaborada para querer reforzar la idea que ya tienen en la cabeza. No están preguntando entonces para conocer la verdad. No están preguntando con un corazón sincero. Esto es lo que ocurre cuando nos dejamos impregnar de cualquier ideología. Porque las ideologías lo que hacen es eso, que el punto de partida en nuestra reflexión siempre sea la idea que ya tenemos preconcebida.
y queremos llegar a ella sea como sea, por cualquier camino. Mi idea preconcebida como saduceo es que no hay resurrección de los muertos. Todo lo que piense y todo lo que elabore en mi pensamiento va a apuntar a llegar a esa idea. Pero esa es la idea de partida ya. Es decir, no hay deseos del conocimiento de la verdad. No hay una apertura verdadera a la verdad. Y por eso, toda la argumentación que hacen, por más que se reviste de lógica, en verdad es una argumentación sumamente torpe. Fíjate bien en la torpeza. Moisés nos dejó escrito que si alguno tiene hermano casado que muere sin haber tenido hijos, se case con la viuda para dar descendencia a su hermano. ¿Cuál es la necesidad de darle descendencia al hermano? No, la preocupación de la ley era, lógicamente, no dejar desamparada a esa viuda y no dejarla sin hijos que puedan efectivamente velar por ella en su vejez. Esta es la finalidad que tiene esa ley. Es decir, que esa ley está pensada como acto de misericordia, como responsabilidad delante del otro. Ah, pero es la esposa de mi hermano. Sí, sí. Pero no porque murió tu hermano significa que nos vamos a olvidar de esa viuda. Vamos a preocuparnos por ella. Y entonces comienza la argumentación. Bueno, resulta que se murió uno y su hermano se casó, pero también se murió. Y así hasta el séptimo la tomaron por esposa la viuda y todos murieron sin dejar sucesión. Parece un argumento tan lógico. Sí, preséntame al cuarto o al tercer hermano que se va a casar con la viuda que se le ha muerto antes dos hermanos. Es un ejemplo tan torpe, tan torpe. No sé, yo veo dos hermanos míos que han muerto casándose con la misma mujer y si fuera verdad que me toca casarme con ella, salgo corriendo. ¿Cuándo va a ocurrir? Entonces es buscar de una manera tan artificiosa un ejemplo que logre calzar para que entonces mi idea preconcebida calce. El Señor, ¿qué es lo que les dice en primer lugar? Y aquí entramos en el segundo tema. Miren, en esta vida los hombres y mujeres se casan, pero en la vida futura no. El matrimonio es para este mundo. Por eso el matrimonio, ¿hasta cuándo dura? Dura hasta que la muerte los separa. No es para la eternidad. No es para la eternidad. El matrimonio siempre tiene fecha de caducidad. El matrimonio termina. Es para este mundo, ¿por qué? Porque el fin propio del matrimonio es ayudarse mutuamente con ese amor mutuo a alcanzar el cielo. Y la gran mayoría de matrimonios que fracasan es porque nunca quisieron cumplir esa finalidad. Porque nunca quisieron ser ayuda mutua para llegar al cielo. Construyeron su matrimonio sobre 1000 cosas distintas, que pueden ser muy buenas, pero no sobre lo esencial. ¿Para qué sirve el matrimonio? ¿Cuál es el fin del matrimonio? Ayudarse mutuamente a través del amor para llegar al cielo. Y dura en esta vida, ¿por qué? Porque el fin es llegar al cielo. Una vez que se ha llegado al cielo ya no hay más finalidad para el matrimonio. ¿De qué me serviría estar casado en la vida eterna si ya gozo de la vida eterna? Y por eso el Señor dice, serán como ángeles. Porque además ya no se necesita la segunda finalidad del matrimonio, que es la procreación. En el cielo no hay procreación. Y el tercer tema que propone el Señor, y que los muertos resucitan. Claro que resucitan si Dios no es Dios de muertos. Dios es Dios de vivos. Fíjate cómo el Señor entonces ha puesto delante de nosotros tres temas. Esa pretensión ideológica de querer entrampar al otro. Y el Señor no se deja meter en la trampa. En segundo lugar, la profundidad de lo que es verdaderamente el matrimonio. Y en tercer lugar, con mucha claridad, la vida eterna.
la vida eterna y la resurrección de los muertos, que por eso es nuestra verdadera esperanza. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros, queridos hermanos. Que el Señor los bendiga, los cuide y los proteja en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un muy feliz día para todos y recuerden que mañana celebramos a Cristo, Rey del Universo.